Bien, bueno, nuevamente miramos lo del amplificador de potencia con un ejemplo que hicimos ya. Si tenemos 5 milivoltios con una resistencia de 10K y lo queremos convertir a 12 vatios con una resistencia de 4 ohmios, pues ponemos que hay que amplificar la señal, esta señal de 007 seno omega t, convertirla en una señal de 10 seno omega t, y que esta resistencia sea mucho más grande que 10K y esta resistencia mucho más pequeña de 4 ohmios. Esto lo podemos dividir para el estudio en dos partes. Una parte que es el amplificador de voltaje, donde uno toma la señal y la amplifica en voltaje, pero esta resistencia de salida, generalmente los circuitos integrados es por debajo de 100 ohmios, pero todavía lejos de cumplir la condición de ser mucho menor. Entonces se llama un amplificador de voltaje o preamplificador. Y luego viene la etapa que se llama el amplificador de corriente, que es, pues va a tener una resistencia de entrada que es mucho mayor que RC1, y esta RC2 sí debe ser mucho menor, 4 ohmios, y tenemos la amplificación de potencia que queremos. Normalmente, como les digo, esto viene en circuito integrado y esto viene con circuitos discretos. La parte que nos interesa a nosotros como estudio es esta parte, y vamos a dar un ejemplo descriptivamente cómo se logra esta parte. Entonces, pues vamos a seguir trabajando con la mira de entender el funcionamiento, sobre todo de los circuitos integrados, que es lo que inicialmente más nos interesa. Entonces vamos a mirar el efecto de este circuito, que hago un cambio, que es anteriormente siempre colocábamos la resistencia que iba a recibir la señal era arriba y el sur iba a tierra, por eso se llama sur común. En este caso no, la resistencia que va a recibir la señal la coloco precisamente en el sur, y la drain desde el punto de vista señal es a tierra, entonces se llama un montaje drain común. Quiero mirar qué es lo que va a encontrar la carga. La carga sería, estoy representando la entrada del circuito de amplificador de potencia, que fue lo que acabamos de mirar. Entonces vamos a hacer un análisis. Obviamente el transistor debe estar en saturación, y solamente lo que hacemos es análisis de señal, o sea, cogemos nuestra señal, que lo voy a llamar RG, entramos a la gate del transistor, y entre gate y sur, ahí, la sur, fíjate, no está tierra, ya la sur está aquí, y la resistencia donde voy a tomar la señal inicialmente en RS, y entre drain y sur está la fuente de corriente G sub M, B sub GS, y la drain viene a tierra. La salida la vamos a tomar aquí, voltaje de salida, y la tensión BGS está entre estos dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de circuitos para entender qué está sucediendo. Voy a correr un poco la resistencia RS para que ustedes ahorita lo miren, por qué lo hago así. Voy a colocar la resistencia acá. Entonces, el voltaje de salida, que es el que me interesa, va a ser igual a la corriente. Voy a tomar corriente instantánea bajando, entonces la caída será más o menos. Quiere decir que esta tensión está en fase con la de entrada. En este circuito no hay desfasada de 180 grados. Entonces la voltaje de salida será la corriente, que es GM por B sub GS por RS, será la salida, y la entrada, que es B sub G, aquí es igual B sub G. B sub G es igual a B sub GS más B sub S de salida, que es esto mismo, G sub M, B sub GS, RS. Entonces, si encuentro B sub S sobre B sub G, voy a tener que esto es igual a G sub M por RS sobre 1 más G sub M RS. Las B sub S se van, y entonces tengo que la ganancia, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, es igual a este valor. Sí, en la mayoría de casos, en estos ejercicios de tener sub drain común, es que G sub M por RS
sea mucho mayor que 1. ¿Para qué? Para que esta ganancia sea aproximadamente igual a 1. ¿Qué quiere decir que igual a 1? Que B sub G aparece aquí en B sub G. Sobre esta resistencia aquí habría, desde el punto de vista señal, B sub G. Pero lo más interesante de este circuito va a ser lo siguiente. Estamos viendo B sub G sobre la resistencia. Acuérdense que no estoy considerando todavía la carga, estoy mirando lo que pasa en RS. Voy a mirar lo siguiente, que es, desde el punto de vista de RS, yo puedo decir que entre este punto, que es el azul, y este punto veo una resistencia equivalente. Esto es el teorema de transferencia de energía en una fuente dependiente, es un teorema que hay que dice que yo puedo reemplazar, o que estoy viendo una resistencia entre estos puntos, haciendo como haríamos un estudio de resistencia equivalente, diciendo este punto lo mandamos a tierra y digo, aquí estoy viendo una resistencia que voy a llamar R0, o ya RS está viendo una resistencia R0, que es el voltaje que hay entre estos dos puntos, que es B sub SD, sobre la corriente G sub M, B sub GS. Pero en este caso, la gate es la misma drain, aquí está la drain, quiere decir que esto es igual a 1 sobre G sub M, que es la parte interesante. Aquí aparece como si esta resistencia estuviera viendo una resistencia de 1 sobre G sub M. ¿Qué quiere decir? Que el circuito que está mirando RE es el siguiente. Estoy viendo la fuente B sub G, la que entra aquí, pero en paralelo con ella estoy viendo, o en este caso estoy viendo RS en paralelo con 1 sobre G sub M, y G sub M normalmente va a ser mucho más pequeño que RS, quiere decir que estoy viendo como si aquí tuviera una resistencia 1 sobre G sub M. Y esto es lo que va a ver la carga, RE2. Quiere decir que si yo hago el GM lo más grande posible, esta resistencia vuelve pequeña, que es lo que queríamos que ver. La misma señal B sub G, pero ahora con una resistencia de valor 1 sobre G sub M y no de 10K, que eso es lo que queremos hacer con este circuito. Bueno, y lo vamos a ver a través del ejercicio que estamos haciendo. Tengo ya la señal de voltaje que debo entregarle a la carga de aquí para adelante, pero con una resistencia de 10K. Lo que quiero es que vean que aquí vamos a ver una resistencia de 10 omega T, pero la resistencia que vamos a ver aquí es mucho más pequeña que 12K. Entonces, primero pues miro que esté en saturación. Con estos valores puede encontrar que por aquí va a haber 1 miliamperio, usted lo hace, o sea, aquí va a haber 14 voltios y aquí va a haber 12 voltios. O sea, estoy teniendo que B sub GS en este caso es igual a 2 voltios y la corriente estoy diciendo que es 1 miliamperio, o sea, compruebo que está en la zona de saturación. Esta señal se tiene que ver acá, entonces miremos desde el punto de vista B sub TS, voy a hacerlo contra B sub TS. ¿Qué estoy viendo? Desde el punto de vista continuo estoy viendo 24 menos 12, 12 voltios. Y sobre esos 12 voltios, pues esta señal debe aparecerme aquí. Donde este valor sería 22 voltios, por eso aquí pongo 24 para que pueda subir, y este valor es 2 voltios. Recuerde que para que esté en saturación, B sub DS debe ser mayor o igual que B sub GS menos BT. En este caso esto vale 2, esto vale menos 1. Estamos todavía 1 voltio para llegar a sacarlo de saturación. Ya, eso es lo que tengo que ver. Si quiero comprobar cuánto vale la ganancia, dijimos que la ganancia es G sub M RS sobre 1 más G sub M RS. G sub M va a ser igual a 2 por 1 miliamperio por voltio por
2 menos 1 voltio nos da que G sub M es igual a 2 miliamperios por voltio. Esto sería 2 por RS, 24 sobre 25, muy cercano a 1, o sea, está válido el asunto, pero la resistencia que estoy mirando aquí, que está viendo mi carga, es 1 sobre G sub M. G sub M es 2 miliamperios por voltio. Esta resistencia que estamos viendo hacia allá es 500 ohmios. O sea, esta resistencia es K, ahora la vemos aquí, o la ve la carga como 500 ohmios. Y pues estamos comprobando el circuito. Y esto, vuelvo y lo repito, entonces esta señal o esta resistencia de carga, que es la entrada del amplificador de potencia, está viendo una señal de 500 ohmios y la fuente que nosotros queremos. Esta resistencia la podemos bajar aún más si hago que G sub M sea muy grande, o sea, con un K mayor del transistor, puedo ajustarlo para que esa resistencia sea más grande. Y por lo tanto tengo el circuito que se llama el seguidor o drain común. Por último, para tener ya todo lo que se puede hacer con circuitos discretos, nos faltaría por mirar cómo calculo yo que un condensador se convierta en un cortocircuito. Un cortocircuito quiere decir que si yo tengo esta reactancia en serie con esta resistencia R equivalente, una resistencia que estemos viendo en circuito en serie, para que esto se convierta en un corto, es que el voltaje que caiga aquí es mucho menor que el que cae aquí, es decir, que aquí no caiga casi voltaje. Es decir, que esta reactancia debe ser mucho menor a R equivalente. Mínimo 10 veces más pequeña, para hacer la aproximación de por lo menos que sea 10 veces más pequeña en el límite. ¿Qué es una reactancia? Una reactancia es un valor de resistencia que depende de la frecuencia. Por lo tanto, cuando yo trabaje en cálculos de condensadores, yo debo conocer la frecuencia con que voy a trabajar. En el caso de audio, por ejemplo, la frecuencia de cualquier señal audible está entre 20 Hz y 20 kHz. Cualquier señal que yo oiga está en el rango de frecuencia. Como quiero que este condensador se convierta como un corto, por ejemplo, que esto de ahí es K, quiero que esté en un corto, por lo menos debe ser un K, pongámosle 200 ohmios, que es mucho menor. Entonces tengo que esta reactancia sea 200 ohmios. ¿Con qué frecuencia trabajo? Pues con la peor, con 20 Hz, porque si en 20 Hz es un corto, pues con 20 kHz lo estoy ayudando. Entonces calcularía que haría esta ecuación: 200 es igual a 1 sobre 2 pi por 20 Hz por C, y despejo C y encuentro el valor para que se comporte como un corto. Con todo esto ya estamos entonces listos para poder hacer diseños discretos, hacerlos en el laboratorio. Pues eso quiero averiguar cómo va el laboratorio para mirar la nota. Ya estamos mirando cómo ponemos una nota final y necesito saber, y voy a averiguarles a ustedes cómo ha ido el laboratorio. Entonces lo voy a consultar con ustedes.